Comenzamos ya a meternos en el programa y vamos a repasar estos testimonios de los que hablábamos antes, de los cuales también tenemos la autorización de la Justicia Federal para poder emitir esta causa que se conoce como Brandalisis. Habla del secuestro, tortura y asesinato de Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Lajes y el señor Cardoso. Estas personas fueron secuestradas, conducidas a La Perla, allí torturadas y luego asesinadas. Vamos a ver ahora los primeros testimonios de personas que compartieron algún tiempo con ellos en La Perla y que también han sufrido lo que fue ese campo de concentración. Citado como testigo en esta causa que se sigue contra Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Ezequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padovan y Ricardo Alberto Ramón Lardone. En este carácter de testigo que usted asume a partir de este momento, su obligación es la de decir toda la verdad respecto a los hechos que conozca y sobre los cuales va a ser interrogado. Mire a las 8 personas que están sentadas en esa primera fila. El imputado Díaz debe levantar la cara, acérquese si quiere y mírelos de frente y díganos si conoce a esas personas, sabe sus nombres y si los reconoce por algún sobrenombre o apodo que usted conozca. Sí, señor, sí lo conozco. ¿Quién es? El señor Menéndez, el general Menéndez. A mí me secuestran el 25 de septiembre de 1976. Entre varios hombres me reducen y me quieren meter al auto. Que me tiran al piso, me golpean con la culata de una pistola o de un revólver, no tengo idea, en la cabeza, en la sien izquierda, empiezo a sangrar, me tiran al piso. Me meten al auto y me ponen una cinta gris, de esas cintas que se pegan bien en los ojos. Después, con el tiempo, me doy cuenta que el trayecto hacia La Perla es un trayecto directo. Que nos pusieron en el suelo, vendados, donde está el mástil de La Perla, y donde ahí me doy cuenta dónde estoy en el espacio porque veo los cilindros de malagueño. Para mí, para mi pensamiento, a mí me echaron porque no quise ejecutar en los campos de concentración, ¿vio? Cuando sacaron a una chica a matarla que estaba en estado de gravidez, entonces yo no quise. Entonces me ha dicho que yo me tenía que ir. Bueno, le he dicho yo y me ha dicho la puta que lo parió, usted no sirve para militar. A través de los golpes y de la tortura trataba de sacar datos rápidamente. Los campos, como el campo de La Perla, fueron una máquina de matar. Bueno, estos testimonios, estas ediciones las hemos realizado con la ayuda de Hijos, con Julia Parodi, que nos ha ayudado mucho a poder armar estos tapes. Hay mucho material muy interesante. Vamos a tratar de recuperar un poco o de reconstruir qué fue lo que pasó. Allá por el 3 de septiembre del año 2003 se declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Y muy pocos días después, el 19 de septiembre, la doctora Graciela López de Filoaño, que está en la tribuna y con quien vamos a hablar en unos minutos, empezó a instruir esta causa. Pero hay una historia previa y una historia posterior. Estamos con Claudio Oroz y con Guadalupe Samoluk, que son integrantes del área de legales de Hijos. Le queremos preguntar esto, ¿cómo fue este trabajo hasta llegar a reconstruir la historia de estas víctimas y sostenerla a la hora de la acusación en el juicio?
Por ahí el azar hace su juego, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras cuestiones que sucedió en relación a cómo se inició esta causa fue que la Fiscalía Federal número 3 instó al Juzgado Federal número 3 a el tema de las fosas comunes en el cementerio San Vicente. Pero en este caso se dio la particularidad de una integrante de Hijos de Rosario que venía a buscar su papá y que supuestamente estaba en una tumba individual. Esto llevó a que se cavara en el supuesto lugar donde iba a estar su papá y sin embargo no encontramos al papá y encontramos a 4 fusilados. La doctora López de Filonio, que empezó a investigar y pudo establecer que esos 4 fusilados eran Branda Alicis, Hilda Flora Palacios, que finalmente nosotros representamos a su familia, Lajas y Cardoso. Como estos hechos no estaban dentro del indulto a Menéndez, inmediatamente la doctora empezó a promover la acción penal, fue aceptada por el Juzgado Federal, en el medio de incidentes, apelaciones, etcétera. Nosotros ganamos las apelaciones y luego la Corte Suprema confirmó la absoluta nulidad de las leyes de obediencia debida, punto final. Y en el caso particular de Córdoba, que lo postuló la Fiscalía y la querella de hijos y familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, también fue declarado nulo el indulto a Menéndez, que esto es un tema que nos diferenciaba inicialmente con lo que todavía seguía vigente a nivel país, hasta que la justicia también declaró inconstitucional y nulo el indulto a los antiguos comandantes, ¿no? Y esto nos permitió avanzar y con toda una serie de testimonios que luego se reprodujeron obviamente en la causa, quedó claro que todas estas personas habían sido detenidas y conducidas a La Perla a fines del año 77, si mal no me recuerdo, en el mes de noviembre del año 77. Todos ellos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Todos fueron alojados en un determinado sector de la cuadra en La Perla. Se dieron minucias tales como había una mujer que había estado exilada en Suecia, que declara en Suecia los problemas que tenía Hilda Flora Palacio. ¿Por qué? Porque ella había llegado a Córdoba con 2 de sus hijas, más un hijo de otra persona que está también desaparecida, y que tenía a 2 de esos chicos sin inscribir. Esto lo testimonia en Suecia y luego lo repite Mirta Iriondo en la audiencia, y justamente también pudimos comprobar, conjuntamente con un trabajo que hicimos con abuelas, etcétera, que hubo problemas de una hija de Hilda Flora Palacios con la inscripción. No estaba inscripto, solo su hija mayor estaba inscripta, y el segundo chico que no estaba inscripto en el registro civil era un chico que por suerte pudo recuperar su identidad, tuvo una serie de problemas, se crió con compañeros de militancia de sus padres, finalmente en la búsqueda recuperó su identidad. Pero lo que quiero decir, era tan abundante el tema probatorio que habían estado en La Perla, habían sido torturados y desde el punto de vista judicial probamos luego el supuesto enfrentamiento, o sea, cómo pese a haber sido secuestrados y torturados, en el mes de diciembre no habían querido parar a bordo de un automóvil Torino, un retén militar, y entonces fueron inmediatamente repelidos sus ataques con armas y asesinados todos sin que hubiera ni un rasguño en las fuerzas militares que habían intervenido en esa situación. Que era la versión periodística que Claro. teníamos por otro lado. Además del registro de morgue de ellos 4, del ingreso de esos 4 cuerpos, a la vez estaba la versión periodística, ¿no? Después, bueno, ya tuvimos el cuerpo, digamos. Perdón, pero pensando un poco que en esta época se ha avanzado mucho comparado a lo que estábamos hablando del 2008, ¿qué sensaciones había en ese momento cuando empezaba a pasar esto, de que finalmente López de Filoniuk podía elevar la causa a juicio? El clima de ese momento, Sí. bastante complicado. Bueno, en esto de convocarnos para este programa empezamos a hacer un poco de memoria y bueno, hacía poco menos de 2 años que había desaparecido Julio López, que todavía claro. está desaparecido. En ese marco hicimos una iniciativa que fue una primera solicitada que salió publicada en La Voz del Interior y otra serie de cuestiones políticas en pro de tratar de construir una mínima seguridad para poder encarar este nuevo proceso que, bueno, que nosotros sabíamos que iba a tener sus resistencias, como lo habíamos visto y vivido durante toda nuestra vida algunos, y desde la desaparición de sus familiares o sus hijos, los más viejos, digamos, de los organismos. Así que fue un contexto bastante duro. Nosotros sufrimos amenazas en nuestro local,
Bueno, Sonia después también quizá pueda contar lo que tuvo que padecer en su propio domicilio, o sea que fue un contexto bastante duro. Hasta el último momento estábamos nosotros viendo a ver cómo se daban las cosas, tratando de preservarnos también. Sin embargo, pudimos generar dispositivos y mecanismos democráticos que pudieran mostrar públicamente que había muchos sectores que nos apoyaban, que la mayoría de la sociedad y del pueblo argentino no quería convivir más con la impunidad del genocidio de la última dictadura. Y bueno, creo que eso hizo que de a poco se consolidaran lo que hoy son los mega juicios, ¿no? O sea, en el marco de esta mega causa. Me gustaría que nombremos a los que forman parte del equipo de Legales de Hijos, si se puede, porque es un trabajo muy interesante y Sí. es el lugar donde... Sí, nosotros venimos laburando desde hace mucho tiempo, desde el año alrededor del 2000, con el contexto de los que fueron los juicios por la verdad. Decidimos que íbamos a tratar de buscar la brecha que hubiera para lograr el juzgamiento y las condenas efectivas contra los genocidas. En ese marco, y cuando ya logramos la nulidad de las leyes, veníamos trabajando en distintos equipos dentro de HIJO, el área de comunicación, donde estaba en ese momento Martín Otra Francesco, Agustín Di Tofino, Emiliano Fesia también. Otros compañeros veníamos trabajando más la parte de investigación, fuertemente articulados con el EAF y con otro organismo que es Arista, que busca, digamos, recuperar los restos mortales de los desaparecidos. Y por otra parte el trabajo de la Comisión Legales, que existía también en HIJO, bueno, donde se incorpora en esa época Claudio, pero bueno, venía también Martín Fresneda trabajando y otros compañeros, donde también teníamos espacios de articulación y diálogo con otros abogados como María Elba, los abogados más viejos. Eso es un poco ese trabajo que hasta ese momento tenía su articulación porque iban hacia un mismo horizonte de memoria, verdad y justicia. Lo que hicimos fue juntarlo en una única área que trabajara en estas tres dimensiones, siempre con el apoyo muy importante de familiares. Siempre hemos trabajado coordinadamente y coordinando también con abuelas, más allá de que los haceres sean específicos. Y bueno, y de esa manera es que podemos también sostener hoy la participación como querellante en las audiencias de los juicios actuales y por venir. Nos estamos olvidando de Lilian Luque, ¿no? O sea, Sí. inicialmente No los nombré, perdón. el equipo de abogados estaba yo solo en un primer momento, luego se recibió Martín Fresneda y se incorporó, y siempre hemos tenido hasta el día de hoy la colaboración realmente de excelencia de Lilian Luque. Ahora está también María López. Elvio Zanotti. El gringo Zanotti también forma parte del equipo de abogados que tiene hijos y familiares, y nos repartimos un poco la responsabilidad. Vemos un poco más del material de lo que es el juicio y seguimos charlando.